Hola, este es el video del problema 2 de la ayudantía 8 que se trata sobre el flujo potencial. Mi nombre es Diego Betancourt, ahí viene mi mail, diego.betancourt@ruc.cl. Cualquier duda que tengan al respecto, me la pueden escribir por ahí. Entonces, este es el problema 2, así que vamos a leerlo, que este tiene un poquito de contexto, a diferencia del problema 1. ¿Qué dice? El agua es un recurso indispensable para la vida. En Chile, el consumo humano de agua potable se basa en extracción tanto de fuentes superficiales como subterráneas. Si estas fuentes están contaminadas, supone un riesgo importante para nuestra salud y el equilibrio natural de nuestro entorno. El crecimiento poblacional, la industrialización y la concentración urbana son algunas de las razones de la creciente contaminación de las fuentes de agua. Esto se produce principalmente por la descarga directa de aguas servidas, como también por residuos industriales líquidos. De esta manera, se hace indispensable estudiar la descarga de contaminantes para poder manejarlos y prevenir mayores riesgos. Además, urge demandar por una regulación que trabaje sobre una normativa más exacta sobre descargas, con el objetivo de proteger la salud, pero también cuidar al medio ambiente. Así, desde la teoría de flujo potencial, se pudo estudiar la descarga de los residuos de la industria en un estuario, la cual formaba una zona de contaminación hacia aguas abajo, como se muestra en la figura 1, que les mostraré al tiro. Suponga una función correspondiente a un flujo uniforme de velocidad u para representar el río. Fz es igual a u de z. U por z. Perdón. Entonces, este es el sistema. Aquí viene el río bajando con una velocidad u. Y este es el punto de descarga. Entonces, figura 1, vista desde arriba de la descarga de contaminantes en un río. Al lado derecho se muestra el eje de coordenadas utilizado desde el origen O, que se encuentra localizado en la ribera del río. La primera, la más, el primer inciso, dice que si la descarga puede representarse como la superposición adicional de una fuente ubicada en el origen, f de z es igual a m por logaritmo natural de z, escriba la función correspondiente a la ecuación del flujo potencial. Entonces, vamos al problema. Esto del contexto a veces puede ser una lata para algunos porque quizás no tiene, no sé, como escucharlo. Pero en realidad es para que sepan que esto tiene aplicaciones, aunque esta sea una versión más simplificada, todo se puede llevar a la vida, se puede llevar a la vida real y un análisis de algún problema de verdad en la sociedad. En este caso, como la contaminación de un río. Pero bueno, vamos con el problema, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice el inciso A? Que tenemos un flujo uniforme, que es U de Z, y además tenemos la descarga que se puede representar como una fuente, que es m por logaritmo natural de z, donde m tiene que ver, es una constante que representa la cantidad eh, de contaminante que se descarga al río. Y que está en O, en este origen. Entonces, hay que escribir la función compleja eh, correspondiente a la función potencial. Entonces, hay que indicar la ecuación de potencial y la función potencial y la función corriente. Entonces, por principios de superposición, uy, perdón por esto, voy a pausar un segundo. Ya, ahora sí. Eh, ahora que pasó el ruido voy a continuar. Eh, entonces, los principios de superposición indican que se pueden sumar ambas funciones complejas para hacer el análisis del problema. Entonces, la nueva función compleja corresponde a la suma del flujo uniforme más el flujo de tipo fuente. Entonces sería por z más m por logaritmo natural de z. Estamos tratando de ver este problema en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo para analizarlo en este caso. Entonces z es igual a r por e elevado a i por θ. Eh, entonces
todos los términos con z se reemplazan por esto y se desarrolla. Esto es igual que el problema 1. Entonces, se tiene u por r por elevado a i por teta, más m por logaritmo natural de r por elevado a i por teta. Entonces, nuevamente hay que desarrollar los términos para dejar todos los términos imaginarios en un lado y todos los términos reales en otro, para separar la función potencia de la función corriente. El exponencial se puede reescribir como cosenos y senos, donde el seno tiene al imaginario. Y el logaritmo natural se puede separar por la multiplicación por la suma de logaritmos. Entonces va a quedar como m por logaritmo natural de r más m por i por teta. El último paso corresponde a separarlos en la parte real, la parte imaginaria. Y también, como había dicho antes en el problema 1, la función potencial corresponde a la parte real de la función compleja y la parte imaginaria corresponde a la función de corriente. En este caso, la función potencial sería u por r por coseno de teta, más m por logaritmo natural de r, y la función corriente es u por r por seno de teta, más m por teta. Esto con el primer inciso. Esta es la base del problema. Es súper importante que al inicio de la función compleja la escriban bien, porque si no van a tener todo malo para abajo. Así que ojo con reescribir, reordenar, que no se les vaya a pasar nada. Entonces vamos con el inciso B. Dice, calcula el vector de velocidad del flujo en la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga. ¿A qué se refiere con el vector de velocidad del flujo en la ribera? Que puede sonar, o sea, a mí me pareció súper raro cuando lo leí. Pero ¿a qué se refiere? Es buscar el vector velocidad en esta parte. Esta es la ribera al lado de la descarga. Y esta es en cambio, esta es la ribera al otro lado de la descarga. Pero primero hay que determinar el vector de velocidad, el campo de velocidades. Igualmente, como había dicho antes, nuevamente, el vector de velocidades se puede expresar como menos el operador nabla por la función de potencia. Y separando ambas funciones, ambos tipos de velocidades, la velocidad radial es menos la derivada de la función potencia, partido en el radio, o sea, derivada con respecto al radio, y la velocidad angular corresponde a la menos 1 partido en r por la derivada de la función potencia con respecto a teta. Entonces, haciendo la derivada, saltándome este pasito de derivar, se obtiene que PR es igual a menos U por coseno de teta menos M partido en R. ¿Por qué? Ahí está la derivada del R, después la derivada del logaritmo natural. Y por último, B teta, la velocidad teta, es U por seno de teta. Porque este término no contiene la teta, y aquí se divide por R. Entonces, esto no es todo el inciso B. ¿Por qué? Porque están pidiendo el vector velocidad en la ribera del lado de la descarga. ¿Qué quiere decir esto? Como les había dicho antes, la ribera corresponde... Hoy se ve mal la imagen. Un segundo. La ribera corresponde a este punto de acá. Entonces, y se puede ver que el sistema de referencia está acá y que teta es lo que marqué recién. Significa que teta es igual a 0 en el lado de la descarga. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Es simplemente reemplazar.
reemplazar por teta en las funciones y va a quedar que el vector de velocidad es u más m partido en r, esto en r tongo, más 0 teta tongo, porque seno de 0 es 0. La función, a ver, aquí queda seno de 0. Y aquí seno de 0 y coseno de 0 es 1. Y eso sería sería el inciso B. El siguiente inciso, el C, dice, determine el campo de aceleración en todo el espacio. A, dependiendo de R y de teta, cálculo. Entonces, eh, ¿cómo se obtiene el campo de aceleración? Como lo estamos viendo desde un punto de enfoque euleriano, hay que escribir la aceleración eh, según como se había visto en el análisis puntual o como se ve incluso al inicio del curso, donde la aceleración corresponde a la derivada con respecto al tiempo del campo de velocidades, más, que es la aceleración local, más la aceleración convectiva, que es este término que no me acuerdo cómo decirlo, pero ¿qué es este? ¿Y cómo se desarrolla esto? Se preguntarán. Eh, Esto se puede simplificar según este cuadradito en rojo, donde la aceleración en R corresponde a B por R, el término, la velocidad radial, por la derivada de la velocidad radial con respecto a R, más B por teta partido en R, por la velocidad de R, pero esta vez derivada con respecto a teta. Y la aceleración en teta es exactamente lo mismo, pero la deriva, o sea, ahora las derivadas se hacen con la función con beteta en vez de BR, como se puede apreciar en el cuadradito. Entonces, ¿cómo va a quedar la aceleración radial? Es igual a menos u por coseno de teta más m partido en r. Esto corresponde a BR. M partido en r cuadrado corresponde a la derivada de, de BR partido en dr. Luego queda como este término de acá corresponde a b teta partido en r. Y este término en el paréntesis corresponde a la derivada de r partido en teta. Entonces, reescribiéndolo, por lo mejor, va a quedar que la aceleración radial es igual a menos m partido en r al cuadrado por u por coseno de teta más m partido en r más u al cuadrado por r, partido en r, perdón, por seno al cuadrado de teta. Estoy dejando el escrito más bonito nomás. Y ahora se hace la aceleración en teta angular, que en este caso, nuevamente este término corresponde a BR. La derivada de teta con respecto a R es 0. Mm, dbr partido perdón, esto es db teta partido en dr. Y más PR, perdón, esto es b teta partido en R. Y esto corresponde a la derivada de teta por d teta.
Entonces, reescribiéndolo, va a quedar como u cuadrado partido en r por seno de teta por coseno de teta. Y así queda la aceleración. Y eso sería el inciso C. ¿Qué queda? O sea, vamos con el inciso D, que dice, verifiquen si existen puntos de estancamiento. ¿Qué significado tiene la línea de corriente que los contiene? ¿Cuál es el valor de la función de corriente en estos puntos? Entonces, ¿cómo se verifican si hay puntos de estancamiento? Cuando B es igual a cero. Esto implica que R tiene que ser igual a cero y B teta tiene que ser igual a cero. Entonces, el más fácil de analizar es B teta, porque solamente contiene un término. Voy a traer la velocidad. Perdón, esto acá. Entonces, B teta es U por seno de teta, y esto tiene que igualarse a cero, por lo tanto esto se hace cero solamente si pi es igual a, o sea, teta es igual a pi, o teta es igual a cero. Y tenemos que BR es igual a menos U por coseno de teta, menos M partido en R. Esto tiene que ser igual a cero. Y se analizan dos casos. Nuevamente, si es que teta es igual a cero y si es que teta es igual a pi. ¿Qué pasa si es que teta es igual a cero? BR va a quedar como menos U menos M partido en R igual cero. Entonces, si uno despeja R, porque está buscando el valor de R, va a quedar como menos M partido en U. ¿Qué es lo que pasa? Que U, la velocidad es positiva, y M también es positivo porque representa la descarga del problema. Entonces es mayor a cero. Y el radio en función, en coordenadas polares, nunca es negativo. Entonces, esta no sirve. En cambio, si teta es igual a pi, todo esto cambia, ya que el término que contiene a u cambia de signo, se vuelve u menos m partido en r. Esto es igual a cero y se tiene que al final el radio es m partido en r. Y esto de allí sí está correcto. Esto no. Eh, ya. Y con eso se tiene el punto de estancamiento. Que el punto de estancamiento correspondería. Un segundito. Mi tablet se puso idiota. El punto de estancamiento corresponde a m partido en u, pi. Y a punto de estancamiento. Entonces, la línea, y además en el inciso pedían la línea de corriente que pasa por este punto. ¿Qué es lo que significa esta línea de corriente? Corresponde al punto de la zona, a la separación de la zona contaminada de la zona no contaminada. Y ¿cómo se obtiene? Básicamente es reemplazando los valores del radio y del ángulo en la función potencial, perdón, en la función corriente, que aquí lo tenía escrita, es U por R por seno de teta, más M por teta, reemplazando nuevamente, o sea, y reemplazando por los valores del punto de estancamiento, se obtiene que la línea de corriente que pasa por este punto es MP, que ahí está marcada. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es esta línea en el problema? Corresponde a esta línea de acá. Aquí, donde teta es pi y el radio, o sea, si se dan cuenta aquí, respecto, da una vuelta completa, es teta, entonces es pi.
Y este pedacito de aquí chiquito es M partido en U. Esa es la separación que se genera entre el agua contaminada y la no contaminada. Ya, y ahora vamos con el inciso C, que dice, determina una expresión para la distribución de presiones a lo largo de la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga. Entonces, lo mismo, lo del mismo lado de, o sea, eh, a lo largo de la ribera que se encuentra al mismo lado de la descarga, es lo que había explicado antes, que, que es desde donde se descarga el contaminante. ¿Y qué es lo primero que hay que buscar? Lo primero que hay que buscar es el valor de la velocidad en ese punto, pero de la magnitud de la velocidad. Y la magnitud de la velocidad corresponde a br al cuadrado más b teta al cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, ahí esto es b al cuadrado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a encontrar la distribución de presiones a lo largo de esta zona? Es a partir de Bernoulli, porque también cumple eh, todos los supuestos para aplicar la ecuación de Bernoulli. Eh, entonces, eh, se desarrolla un poco mejor ambos términos de las velocidades al cuadrado, que para ahorrar palabrería, lo voy a dejar marcado nomás, esto acá. Y qué es lo otro, y desarrollándolo, simplificándolo un poquito, va a quedar como u cuadrado más 2 por m partido en r, más, no, por u por coseno de teta, más m al cuadrado partido en r al cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Es que solamente les están pidiendo este punto en la distribución de presión a lo largo de la ribera de la descarga. Entonces, como es al mismo lado de la descarga, teta es igual a 0. Entonces, reemplazando teta igual a 0, el término del coseno se elimina, o sea, no se elimina, se va a 1. Eh, y queda este último de acá. Esta es la base del inciso. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Hay que usar Bernoulli en un plano horizontal. ¿Cuál es este plano horizontal? No voy a volver a la imagen, pero sí voy a hacer el dibujito un poco simplificado. Este es el punto O. Aquí está el contaminante. Esta es la zona del contaminante. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer Bernoulli entre 0, o sea, entre el punto O, uno de los puntos, y cualquier punto de acá, cualquier punto de la ribera. Sería el punto 2. Este es el punto 1 y cualquier punto acá es el punto 2. Entonces, expresando Bernoulli, me imagino que ya lo deben saber, queda Z1 más P0 partido en gamma más B1 al cuadrado partido en 2G. Eso es igual a Z2 más P2 al partido en gamma más B2 al cuadrado partido en 2G. Y mil disculpas acá, cometí un error. Déjenme corregirlo. No es el punto, no es el punto O, porque aquí ya empieza a cambiar la presión porque estás agregando un material distinto, como que estás alterando todo el flujo del agua, sino que corresponde a un punto cualquiera que está lejos de la contaminación y lejos de la descarga, que puede ser este punto de aquí. O puede ser un punto más atrás, pero básicamente tiene que ser un punto fuera de la descarga. ¿Por qué? Porque de esta forma, bueno, primero,
las alturas son iguales, los z son iguales porque es la misma altura geométrica. Em, y por otro lado, en esa zona hay presión atmosférica, porque es un flujo uniforme pasando, no va a haber una alteración en la presión, sino simplemente la presión atmosférica. La velocidad al cuadrado corresponde a la velocidad con la que lleva el río en ese punto, en ese momento, en ese punto, perdón, que es u cuadrado. Y esto tiene que ser igual a Z2, que era lo que ya había dicho que se eliminaba, más la presión 2, que es lo que se estaba buscando, más la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad 2 al cuadrado? Corresponde a lo que habíamos encontrado antes, que está justo arriba. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente hay que reemplazar el V y despejar P2 partido en gamma, que corresponde a la distribución de presión. Despejando P2 partido en gamma, se llega a la expresión que está acá. Ahí. Que eso es lo que están pidiendo buscar. Por último, que es el último inciso, que es el F, dice, encuentra el valor de la distancia L en la ribera opuesta a la descarga, que se mantiene de tal forma que se mantiene sin contaminación. ¿Qué es esto? Ah, efectivamente aquí tenía la foto, pero antes. Eh, quería comentar que se está analizando la ribera opuesta. Entonces, hay que considerar la línea de corriente. Porque, o sea, la línea de corriente que hace la separación entre el agua contaminada y la no contaminada. Porque dependiendo de esto y dónde nos encontremos, se va a ver el, el punto máximo de la distancia L de contaminación. Si notan, está acá anotada. Esta es nuestra distancia L, que es lo que se está buscando. Y se dan cuenta el punto de análisis, o sea, la zona de análisis corresponde a la línea de corriente. Y por eso lo habían pedido buscar antes, porque se iba a utilizar en el problema. Eh, entonces, el punto que se quiere analizar en la ribera es el punto P, que está marcado eh, en la imagen. Entonces, volviendo a coordenadas cartesianas, esto es X, esto es Y, y lo otro, este es el ángulo que se está buscando, ¿está? ¿Y cuánto es el valor de X? Corresponde a R, este radio, por coseno de teta. Y que es lo mismo que el ancho del río, que es B. Y además, bueno, I es igual a R por seno de teta, que es este término acá, que corresponde a L. Son las ecuaciones principales. Y por el otro lado, al final, el ángulo estaba por el arco tangente de B partido en L. Es cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y ahora, como había dicho, estos valores hay que analizarlos en la línea de corriente M por pi, que es la que da la separación entre agua contaminada y no contaminada. Entonces, agarrando los valores, o sea, expresando la línea de corriente original, como sin que sea M por pi, es U por R por seno de teta, más M por teta. Esto tiene que ser igual a M por pi. Y además, se sabe que R por seno de teta es igual a B, y M por teta, o sea, y teta es el término que habíamos encontrado en la ecuación 3 que estaba marcado en morado. Entonces, reemplazando, se tiene que es igual a U por B más M por arco tangente de B partido en L. Y básicamente lo único que queda es despejar L, que es pura álgebra, que arco tangente de partido en L es igual a la expresión de la derecha
Y, y despejando L se obtiene que L es igual a B por cotangente de pi menos U por B partido en M. Y eso sería el problema. Antes de terminar, les quería mostrar un poco cómo se ve esto en, resuelto con programación. Se pueden dar cuenta que este corresponde al flujo tipo fuente, que representa la contaminación. Este acá. Y y el de la derecha corresponde al flujo uniforme. ¿Y qué pasa si uno lo superpone? Se va a ver de esta forma. Eh, que si se fijan, yo haciendo la delimitación del problema a estudiar, tiene que esto acá. Y la línea amarilla corresponde a la separación entre el agua contaminada y la no contaminada. La línea de corriente M por pi. Entonces todo para abajo va a estar contaminado, todo para arriba o todo hacia la izquierda no va a estar contaminado. Y eso sería el problema de la ayudantía, problema 2 de la ayudantía 8. Ojalá les haya quedado todo claro. Cualquier cosa no duden en escribirme y muchas gracias por ver.